Mucho cuidado con el espíritu de Absalón. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante y que entenderlo y aplicarlo en nuestra vida nos va a traer mucha bendición. Amén. Entonces, los que ya lo sabemos lo vamos a recordar y los que no lo sabíamos pues lo vamos a aprender y aplicar en nuestra vida. Hay algo que humanamente hacemos y se siente uno bien, y es desahogarse de lo que a uno le pasa, desahogarse con otro. ¿A cuánto les gusta desahogarse? A mí me gusta desahogarme. Entonces, en la medida en la que uno aprende a conocer las cosas de Dios, uno entiende que ante quién debe desahogarse en todo lo que le pasa. ¿Ante quién? Ante el Señor. Ante el Señor. Aunque a veces tenemos la oportunidad de hablarle a alguien y de desahogarnos con alguien, decirle, no, es que me pasa esto, es que siento esto, es que me duele esto, es que me pasó esto. Y nos sentimos bien cuando nos hemos desahogado. De pronto la persona que nos escuchó no nos arregló nada, no nos solucionó nada, pero nos sentimos como que me quité un peso de encima, como que ya me siento mejor. No he arreglado nada, pero ya le conté a alguien. Entonces, el espíritu de Absalón aprovecha esa característica humana para llevar a las personas a levantarse en contra de su autoridad. Lleva a los hijos a levantarse en contra de su papá, de su mamá, a la mujer a levantarse en contra de su marido, al hombre, a la mujer a levantarse en contra de su jefe, al ciudadano levantarse en contra de su alcalde, de su presidente, de la persona que Dios permitió colocar en autoridad. El estudiante se levanta en contra del profesor. Y eso se ve como algo normal, como algo que a veces parece gracioso y que la gente lo toma como algo que no tiene ningún problema. Diga conmigo, cuidado con el espíritu de Absalón. Entonces el espíritu de Absalón es un espíritu que, como todo lo que manda el enemigo para engañarnos y para hacernos caer, lleva a la persona a la muerte. Lleva a la persona a la muerte. O sea que, por eso dice la Biblia en Juan 10:10, el ladrón vino solamente para hurtar, matar y destruir. Entonces ninguna influencia de las tinieblas nos va a llevar a nada bueno. Aunque a veces nos sentimos de pronto bien hablando de la persona que está en autoridad sobre nosotros. Pero si hoy entendemos lo que la Biblia dice, pues vamos a ponernos a cuentas con el Señor, vamos a corregir eso y le vamos a enseñar a las otras personas también a no hacerlo. Recuerdo que alguien decía que estaba hablando con Dios y le dijo, Señor, tal persona tiene esto y esto, y el Señor le dijo, no me hable de esa persona, que no quiero que me hable, hábleme de usted. Y esta persona quedó como de una sola pieza, porque el Señor le dijo, no me hable de esa persona, no quiero que me hable de eso. Y a veces nos toca a nosotros hacer eso. A veces nos dicen, oiga, le quiero contar de tal persona, entonces de pronto a veces nos toca decir, no, sabe que no me hable de esa persona. Mejor, si tenemos algo que arreglar, busquemos a esa persona y hablamos con ella. Y eso pasa muy a menudo en las conversaciones. Entonces, usted y yo no somos donde las personas puedan desalojar o puedan colocar todo lo que les pasa, aunque nosotros estamos listos para escuchar a una persona que necesita ayuda. Pero tenemos que ser muy sabios qué es lo que escuchamos, qué es lo que oímos, en qué conversación participamos, en qué conversación no participamos. Bueno, dicho esto, vamos a la palabra de Dios. Le decía, segunda de Samuel capítulo 13. El espíritu de Absalón se manifiesta en la Biblia a través de la vida de el hijo más ilustre. Por lo menos él lo pensaba así y la gente lo veía así, el hijo más ilustre que tuvo David. Aunque al final murió. El hijo que de pronto más simpático era, que se esperaba que fuera el rey, que se esperaba que fuera el hijo de David, que le fuera mucho mejor, pero lamentablemente murió. Segunda de Samuel capítulo 13, vamos a leer a partir del verso 20.
Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. ¿Qué pasó con Absalón? Su hermana fue violada. ¿Y quién la violó? Un hermano medio, otro hijo de David. Oiga, pasaron cosas tremendas en la familia de David. Los hijos de David se desordenaron un poquitico. Y Amnón, si usted lee el capítulo anterior de Segunda de Samuel, no lo vamos a leer, Amnón decidió que quería tener relaciones sexuales con su hermana, su media hermana. Y un amigo bien malo, bien tramposo, le dijo qué tenía que hacer. Y Amnón engañó a su hermana, engañó a su papá, engañó a todo el mundo y violó a su hermana Tamar. Esta joven era hermana de padre y de madre de Absalón. Absalón se puso furioso y Absalón recibió a su hermana Tamar y ella se quedó en su casa después de que pasó todo esto. ¿Qué hizo el rey? Verso 21. Luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. ¿Qué hizo el rey? Se enojó mucho, se puso muy bravo. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Entonces, amado y amada, ¿Absalón tenía motivos para ponerse bravo con su papá? Sí. ¿Su papá pudo haber hecho algo más? Seguramente pudo haber hecho algo más. ¿Se equivocó David? Seguramente se equivocó David con sus hijos. Y Absalón comenzó a desarrollar en su corazón odio y resentimiento hacia su hermano y hacia su papá, porque su papá aparentemente no hizo nada. Entonces, el espíritu de Absalón, ¿dónde comienza a trabajar? En el corazón, cuando la persona no está conforme con algo que está pasando en su vida, algo que la persona que tiene autoridad sobre ella le puede solucionar o le puede arreglar o le puede ayudar de alguna manera. Entonces el hijo o la hija ya se siente mal en contra de su papá, en contra de su mamá, porque no hizo, porque no me ayudó, porque no me trajo, porque no me llevó, porque esto, porque lo otro. Y se empieza a llenar de rabia y de resentimiento hacia él y hacia ella. Superficialmente no pasa nada, pero adentro del corazón empieza a trabajar un sentimiento de rencor, de rechazo, que lo puede llevar a hacer algo en contra de su propia familia. Y esto fue lo que pasó con Absalón. Verso número 23. Aconteció pasaron 2 años, Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y le dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Y ese día murió Amnón por manos de Absalón, por orden de Absalón. ¿Cuánto tiempo esperó Absalón para darle muerte a su hermano? 2 años. El espíritu de Absalón trabaja con paciencia. Y, como le estaba diciendo, se desarrolla en el corazón una rabia, un rencor, un resentimiento, un rechazo, que se manifestó en la muerte de Amnón, quien había violado a su hermana Tamar. Pero esto no paró allí. Resulta que Absalón huyó y su padre lo dejó, que se fuera lejos.
y nunca lo buscó. Esto alimentó más la rabia y el rencor en el corazón de Absalón, hasta que el general del ejército de Israel, Joab, el hijo de Sarvia, trajo a Absalón al rey David. Segunda de Samuel 14:23. Segunda de Samuel 14:23. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey le dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Absalón fue traído después de un tiempo de que había matado a su hermano, fue traído al rey y el rey no lo quiso ver, no lo quiso saludar. Le dijo: ya llegó, bueno, váyase para la casa. Esto siguió alimentando rabia, rencor y resentimiento en el corazón de Absalón. ¿Su papá estaba equivocado en algunas decisiones? Sí, claro que sí. ¿Pero estaba bien en que su corazón se llenara de rabia, de rencor contra su papá? Claro que no. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando tenemos cargas y pesos y cosas que nos dañan, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A la presencia de quién? A la presencia de Dios. Pero Absalón, según lo que se ve acá, no tenía ningún tipo de relación con Dios. Qué delicado, porque aunque hay cristianos que tienen algún tipo de relación con Dios, porque somos cristianos, pues tenemos que tener una relación con Dios. Tenemos una vida de oración, leemos la Biblia, pero qué delicado que en algún momento guardemos en nuestro corazón rabia, resentimiento y ofensa contra alguien. Cuando tenemos a Cristo que nos dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Pero entonces, lamentablemente, algunos creyentes, a pesar de que tienen esa puerta abierta para venir a Jesús y contarle sus güitas, contarle sus cosas al Señor, descargar el corazón, lamentablemente no lo hace. Y les pasa como a Absalón, que se llenó de rabia, se llenó de resentimiento, se llenó de ofensa, y en muchas cosas Absalón tenía razón. Entonces le preguntan a Absalón: ¿y qué pasó? No, es que mi hermana la violaron. No, terrible, tiene toda la razón. ¿Y su papá qué hizo? No, mi papá no hizo nada. Tremendo, usted tiene toda la razón. Pero en lo que no tenía la razón era el llenarse de rabia y de resentimiento, porque lo iban a llevar a cometer errores. Y ya había matado a su hermano. ¿Qué más podría hacer Absalón llenándose de todos esos sentimientos y emociones encontradas, en contra de su padre y en contra de ya no solamente su padre, sino el rey de Israel? Entonces sigo leyendo. Verso 25: no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de sus pies hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía el fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Como ustedes pueden ver, Absalón siempre buscaba la forma mala de hacer las cosas, la peor forma de arreglar las cosas. Como Joab no le prestó atención, entonces Absalón fue y mandó quemar el campo de Joab. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine a Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey. Y el rey besó a Absalón. Después de 2 años de volver a Absalón, por fin pudo ver a su papá y por fin pudo ver al rey. El rey lo besó y lo mandó otra vez para su casa. Nada se arregló, nada se solucionó. Nunca logró Absalón hablar con su papá y decirle: papá, es que yo me siento así, es que me pasa esto. Nunca logró hablar con el rey
porque además de ser su papá era el rey de Israel y tenía que ponerle orden a todo lo que había pasado, pero nunca lo logró hacer. La Biblia dice que no paguemos lo malo, no lo paguemos con lo malo, sino que con el bien venzamos el mal. Lamentablemente Absalón esa parte no la sabía, ese día no fue a la escuela dominical, no le enseñaron eso, y él lo malo lo trabajaba ¿con qué? Con lo malo. Así trabaja el espíritu de Absalón, no sabe perdonar, no sabe pasar por alto la ofensa. ¿Por qué? Porque está ofendido, porque está resentido, porque está dolido, porque es injusto lo que le hicieron, y de ahí se coge para seguir haciendo las cosas mal. Entonces, ¿qué hace Absalón? En últimas decide rebelarse contra su papá y rebelarse contra el rey. Entonces, lo que comenzó en el corazón ya lo llevó a matar a una persona, ya lo llevó a dañarle el sembrado, dañarle el cultivo al general del ejército, y ahora lo lleva a empezar a hablar cosas mediante las cuales se está levantando en contra del rey y se está levantando en contra de su padre. Entonces, amados, esto es algo muy delicado que tenemos que analizar. Si somos hijos, tener mucho cuidado no levantarnos contra nuestros padres. Si somos empleados, no levantarnos contra nuestro jefe. Somos ciudadanos todos. No nos levantemos en contra del presidente, en contra del alcalde. ¿Para qué nos ponemos a hablar cosas que no tenemos que hablar? Como miembros de la iglesia no nos levantemos en contra del hermanito que abre la puerta, no nos levantemos en contra de un líder o en contra del pastor, porque todos los que están colocados como autoridad están colocados por Dios. Lo vamos a leer ahorita en la palabra de Dios. Pero miremos qué fue lo que pasó con Absalón. Segunda de Samuel capítulo 15. En el capítulo 15 dice la palabra de Dios: aconteció después de esto que Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Absalón le decía a la gente: usted no tiene quien lo escuche de parte del rey. El rey no escucha a nadie, el rey no soluciona nada, el rey no me arregló a mí las cosas. Yo tuve un problema y nunca me solucionó, nunca me arregló, nunca he podido hablar con él. Empezó Absalón a hablarle mal a la gente acerca de su papá y acerca del rey. Doble pecado de Absalón, porque se levantó contra su papá, pero también se levantó en contra del rey. Dos figuras de autoridad estaban sobre Absalón en una sola persona. Era David, su padre, pero era David el rey de Israel. Y Absalón empezó a hablarle a la gente de su problema en lugar de hablarle a Dios. Entonces, hermano querido, hermana querida, antes de hablarle a la gente, hablemosle a ¿quién? Hablemosle a Dios. Señor, me pasa esto, me siento así, tengo esto, me molesta esto, y el Señor le va a traer descanso a su alma. Lamentablemente para Absalón no había descanso para su alma. Lo que había era contienda, disensión, orgullo, altivez, soberbia y una cantidad de cosas que se mezclaron en la vida de Absalón, porque era el hijo del rey, porque era un hombre que admiraban mucho, que tenía una apariencia como de un rey y era el hijo del rey. Y todo eso lo usó el enemigo en la vida de Absalón para dañar más y más su corazón y para que él se levantara en contra de su papá, el rey. Delicado. Verso 4. Decía en el verso 4 Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? ¿Qué dijo Absalón? Yo lo puedo hacer mejor que el rey. Si a mí me colocan de rey, yo lo hago mejor. ¿Cómo hiciéramos para que me colocaran a mí de rey? Porque yo sí lo hago mejor que el rey. Y de esa manera se levantó en contra del rey. De esa manera él reveló lo que había en su corazón en contra de su padre. ¿Hasta dónde sería capaz de ir? Pues ya había contratado gente de guerra, ya había contratado gente que lo siguiera para levantarse en contra del rey y quitarle la corona y quitarle el lugar que le correspondía a su padre.
Verso número 5, acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Póngale cuidado a este versículo, dice, así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Esto lo hizo Absalón durante mucho tiempo. Verso número 7, ¿cuánto tiempo duró? 4 años. Esta fue una estrategia del enemigo a través de Absalón para quitarle el reino al rey David. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. ¿Qué le dijo? Mentiras. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber absolutamente nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. No seguimos leyendo, pero sabemos, si lo hacemos, sabemos que Absalón terminó muriendo a manos del general Joab, hijo de Sarbia. Absalón terminó enredado en sus cabellos en un árbol, colgado de un árbol, y ahí llegó Joab y le quitó la vida y terminó con el levantamiento que se había hecho en contra del rey de Israel. Lamentablemente para Absalón, todo el que se levanta en contra de una autoridad establecida por Dios, contra Dios, se levanta. Y no van a terminar las cosas bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues identificar si nosotros nos levantamos contra alguien que tiene autoridad sobre nosotros y decirle, Señor, perdóname porque yo no quiero ese fin. Yo no quiero ir de mal en peor como Absalón. No quiero terminar muerto. Primeramente, espiritualmente, no quiero terminar muerto. ¿Cómo estaba Absalón? Ya estaba muerto espiritualmente. Ahora lo único que le quedaba era que también perdiera su vida. Físicamente perdió su vida también. Y perdió toda oportunidad de arreglarse con el rey, de arreglar sus diferencias con su papá, y nunca pudo tener paz en su corazón. ¿Qué diferencia lo que le pasó a Absalón a lo que dice la Biblia que debe pasar en nosotros? Filipenses capítulo 4, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios, en oración, en ruego, en súplica, en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Absalón pudo haber venido a la presencia de Dios, pudo haber buscado ayuda, pero no lo hizo. Él no sabía, ese camino no lo conocía, y lamentablemente nunca pudo tener paz en su corazón. Si hay alguien que sabe, que escucha este mensaje y dice, oiga, yo no he podido tener paz en mi corazón, es porque no ha venido a aquel que le puede dar paz. Aunque tenga razón en sus motivos, en sus razones, el único que le puede sanar el corazón y darle paz es el Señor. Porque su hermano Amnón no podía, así muriera, que murió, no podía restituir la dignidad de su hermana. Su papá, hiciera lo que hiciera, no podía solucionar absolutamente nada. Podía mejorar, podía arreglar, podía tratar de acercarse a Absalón, y todo eso lo debió haber hecho. No lo hizo, se equivocó. Pero realmente el que le podía dar paz en el corazón a Absalón era solamente el Dios de los cielos. Pero lamentablemente él nunca vino a la presencia de Dios.
Entonces, amados y amadas, cuidado con el espíritu de Absalón, porque si nos dejamos llevar por motivos, por sentimientos, por emociones, porque yo tengo la razón y mi papá no la tiene, o el pastor no la tiene, o el jefe no la tiene, o el presidente no la tiene, entonces yo me dejo dañar. ¿Y el perjudicado quién es? El perjudicado es la persona que se dejó dañar su corazón. En 1 Samuel 24 vemos el comportamiento de David frente a un rey que intenta matarlo. David tiene un comportamiento de acuerdo a la voluntad de Dios. Por algo Dios dice que David es un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué David tenía problemas con el rey? También los tenía, pero el rey de Israel intentaba matar a David. No era que estaba bravo David con el rey Saúl, es que Saúl intentaba matar a David. Y David, en lugar de levantarse en contra del rey, en lugar de hacerse rey él, en lugar de ponerse a hablar mal a la gente del rey, David hizo lo que Dios lo guió que hiciera. Respetó la autoridad que estaba puesta sobre él. ¿Quién defendió a David? A David lo defendió Dios. ¿Quién defendió a Absalón? Nadie lo pudo defender, terminaron quitándole la vida. Aunque David dijo, mi hijo no lo vayan a matar, póngalo preso, amárrenlo si es necesario y me lo traen, pero no lo vayan a matar. Y Joab, que era un general, que sabía cómo funcionaba todo, él dijo, no, toca matarlo, y le quitó la vida. Nadie pudo defender a Absalón. Absalón tenía razón en muchas cosas, pero nadie lo pudo defender porque Absalón decidió hacer las cosas mal hechas. Cuando hacemos las cosas mal, le abrimos la puerta a los demonios para que trabajen en nosotros y ahí nadie nos va a defender, nadie nos va a ayudar. Pero si nosotros le abrimos las puertas al Espíritu Santo de Dios y permitimos que Él nos guíe, nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad, nos va a llevar a tomar buenas decisiones, nos va a sanar el corazón y vamos a poder hacer las cosas correctamente. Esto fue lo que hizo David. Y en 1 Samuel, un libro antes del que estábamos leyendo, capítulo 24, describe cómo David fue ayudado por Dios y todos los enemigos de David fueron derrotados. El rey Saúl finalmente murió, pero no por manos de David. David nunca se levantó contra él. Usted puede buscar en la Biblia donde David le habló mal a alguien acerca del rey de Israel. Nunca le habló mal a nadie acerca del rey de Israel. Hasta el propio Jonatán, que era hijo de Saúl, hablando con David, nunca escuchó de boca de David que David dijera, uy, es que su papá a mí no me quiere nada, su papá sí es muy malo, ¿no? Ah, tremendo, pero cuando yo sea el rey, yo sí voy a ser buen rey. No, David nunca lo dijo. Él se cuidó porque sabía que sus palabras iban a llegar delante de Dios, que sus palabras podían ser utilizadas por los demonios para dañarlo. Hace unos días hablábamos de que de nuestra boca sale una espada aguda, una espada de doble filo, y lo que hablemos tiene una repercusión tremenda en el mundo espiritual. Yo no puedo hablar lo que me parezca, lo que me salga. Ay, es que me siento mal, entonces voy a hablar en contra de alguien. No, nunca usted me va a escuchar a mí hablando en contra del presidente, en contra de mi jefe, de mi superintendente, en contra de ninguna autoridad que esté sobre mí, porque yo tengo que saber que el respaldo de Dios viene sobre aquellos que le obedecen. De manera que todos tenemos que aprender a hacerlo. Seamos hijos, seamos esposos, seamos esposas, seamos papás, seamos miembros de la iglesia, miembros de la sociedad, miembros de una empresa. Tengamos mucho cuidado. ¿Qué hizo David? 1 Samuel 24:1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Va Saúl, ¿a qué va a En-Gadí? A matar a David.
¿Qué lleva? ¿Regalos, presentes para David? No, lleva 300 hombres escogidos para asegurarse de que David no se le va a escapar esta vez y que lo va a matar. David está escondido en una cueva. Qué cosa tan casual, qué casualidad de la vida. Saúl le dan ganas de ir al baño. Entonces le dan ganas de ir al baño y dice, uy, hay una cueva, pues voy a entrar a la cueva. Y se mete a la cueva, va a ir a hacer su necesidad y preciso es la cueva donde está David. Ahí está David escondido con un poco de gente. Y David tiene la oportunidad de acabar con ese problema de una vez. Uy, Dios me permitió la oportunidad, me la voy a aprovechar. Aquí yo arreglo todo. Pero David no lo hizo. Verso 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tus enemigos en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Oiga, David se dejó, hermano, seducir por las palabras de sus hombres. Y él dijo, oiga, sí, ¿no? Puedo matar al rey y aquí se acaban mis problemas. Y en última yo voy a ser el rey, o sea que aceleramos todo. Pero David no lo pudo hacer. ¿Qué hizo David? Cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Levante su mano derecha, diga conmigo, el Señor me guarde de hablar en contra de mi autoridad, porque toda autoridad sobre mi vida está establecida por Dios. Y si me levanto contra mi autoridad, me levanto contra Dios. Oiga, tremendo. ¿Saúl era un hombre malo? Sí, era un hombre malo. Era un mal rey. Usted puede decir todo lo que quiera de Saúl, pero David nunca lo dijo. David nunca le habló mal de Saúl a nadie. David, ¿a quién le hablaba sus problemas, sus dificultades? Al Señor. Gracias a Dios por los problemas que tuvo David, porque gracias a esos problemas está escrito el libro de los Salmos. El libro de los Salmos está lleno de todas las quejas, problemas, súplicas, dificultades que tuvo David, pero todo él lo llevó a la presencia de Dios. Entonces yo le pregunto al hermano, a la hermana, ¿usted a quién le cuenta sus problemas? ¿A quién le cuenta sus dificultades? No, pastor, pues yo busco a alguien más espiritual que yo y le cuento, le digo, mire, ayúdeme. Eso está muy bien, pero tenga cuidado porque cuando a veces hablamos podemos hablar en contra de nuestras autoridades y ahí lo hacemos mal. ¿Tienen errores nuestros papás, hijos? ¿Su papá, su mamá tiene errores? Claro. ¿El presidente de la República tiene errores? Imagínese. Todos los que quiera. ¿Nuestro jefe, los que somos empleados, tiene errores? Seguramente sí. ¿El pastor tiene errores? Claro. ¿El esposo tiene errores? Imagínese. La mujer lo conoce mejor que cualquiera. ¿Le vamos a hablar a alguien acerca de eso para señalar a esa persona que tiene autoridad sobre nosotros? No. No lo hagamos porque acarrea condenación, causa problemas, le da lugar al diablo para que se meta en contra de nosotros. Entonces, amado y amada, ¿a quién le vamos a contar nuestros problemas? Sobre todo al Señor. A mí personalmente, si me va a decir, pastor, le voy a contar un problema, yo le escucho. Si me va a hablar mal de alguien, yo le voy a decir, bueno, detengamos esto acá, venga a ver, miramos. Porque tenemos que aprender a respetar y a honrar a nuestras autoridades. A nuestras autoridades tenemos que honrarlas. Entonces desatamos esta nación de tantas cosas que dicen en contra de un presidente, que ¿quién lo colocó ahí? No, pastor, pues los votos. No, fue Dios el que lo colocó. Pudo haber ganado otro, pero ganó ese, ahí está. Nuestra alcaldesa, ¿tendrá errores? Seguramente tiene errores, no se los conozco, no la conozco muy bien.
le conozco de pronto más virtudes, pero no soy ni somos ninguno de nosotros para hablar de ella, porque es una figura de autoridad que Dios la colocó ahí y tenemos que respetarla. Mi papá, mi mamá, ¿cuántos errores cometieron conmigo? Muchos. ¿Me da para hablarle a alguien en contra de ellos? No, no debo hacerlo, porque han sido figuras de autoridad puestas sobre mi vida, establecidas por Dios. Y eso hizo David. Si usted me pregunta por qué David fue tan consentido por Dios, porque David honró a Dios honrando las autoridades que estuvieron colocadas sobre él. Verso número 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Mire lo que dice: reprimió a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Porque ellos querían matar a Saúl. Dijeron, no, matamos a Saúl y David se va a poner feliz. Y David dijo, no, ustedes no se van a levantar en contra del ungido de Dios, porque es la autoridad que él ha colocado sobre nosotros. Saliendo de la cueva, siguió su camino Saúl. Bueno, si usted lo sigue leyendo más adelante, Saúl se va a dar cuenta que David lo pudo haber matado y no lo mató. Pero fue Dios el que defendió a David. No fue David el que le tocó defenderse por su propia cuenta. Tenemos que derribar las armas de nuestra milicia carnal. Segunda de Corintios, capítulo ¿qué? Capítulo 10. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. El espíritu de Absalón se mueve en la altivez. Se levanta. Es que yo, ¿a mí por qué? Si es que yo sí soy, si es que yo sí alcanzo, si es que yo sí puedo. Tenemos que tener mucho cuidado porque el espíritu de Absalón engaña a la gente y la gente se deja dañar el corazón y se deja, hermano, quitar la bendición. Delicado. Romanos 13:1, ya para terminar, dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. El que se levanta en contra de su autoridad está negando la fe y está negando a Dios en su vida. Pero el que tiene fe, el que tiene a Dios en su vida, sabe que aunque hayan personas en autoridad sobre ella, sabe que Dios está por encima de todos y que Dios es juez justo y que Dios no nos va a dejar en vergüenza. Él es el que nos defiende. Entonces, una persona puede decir, no, es que mi jefe es de lo peor. Puede que sea cierto, pero resulta que Dios es el que le defiende a esa persona. Si esa persona deja que Dios le defienda, porque cuando yo le decía, Absalón se levantó en contra de su rey y de su papá, ni siquiera Dios lo podía defender porque Absalón decidió hacer las cosas por su cuenta y le dio lugar al diablo y el diablo lo destruyó. Pero cuando nosotros venimos al Señor, le decimos, Señor, te entrego esta carga, te entrego este problema, como lo hizo David. Señor, tú me defiendes de mis enemigos. Yo leo mucho en las mañanas en el devocional el Salmo 18 y dice, Señor, tú me libras de mi poderoso enemigo que es más fuerte que yo. Saúl era más poderoso que David, Saúl era el rey, tenía todo el ejército, pero Dios nunca permitió que Saúl lograra acabar con David, porque David siempre se refugió en Dios. Yo he tenido figuras de autoridad que han tratado de hacerme daño, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque Dios me defendió. Dios me defendió, sencillamente lo hizo. Y aquí estoy para contarlo, como dicen en televisión. Entonces, amado y amada, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Más claro no puede estar Romanos capítulo 13, verso 1 y verso 2. Yo invito a los hermanos a que se pongan de pie por un momento. Vamos a orar conforme a esta palabra. Los hijos
van a analizar su condición delante de Dios acerca de sus papás. Si su papá es perfecto, si su mamá es perfecta, pues usted no tiene problema con esto. Pero si su papá y su mamá son personas comunes y corrientes o al menos normales como todo el mundo, cometen errores como todo el mundo. Empleados que su jefe no es lo mejor o tiene al menos un error. Hermanos que en la iglesia tenemos personas en autoridad sobre nosotros. El joven que abre la puerta ya tiene autoridad sobre mí cuando yo voy entrando por esa puerta. La esposa frente a su marido y todos nosotros frente a una alcaldesa, a un gobernador, a un presidente. Tenemos figuras de autoridad sobre nosotros y tenemos que cuidar nuestro corazón y cuidar nuestra relación con Dios y no dejarla dañar por absolutamente nada. Levante sus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Te damos gracias, Señor, porque tú estás sanando los corazones, cerrando las heridas, precioso Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que eres tú el que nos defiende, que eres tú el que nos sustenta, que eres tú el que nos guarda. Dígale, Señor, te pido perdón por levantarme en contra de mi autoridad, en mi casa, en la iglesia, en un trabajo, en esta ciudad, en esta nación. Te pido perdón, Señor, si he hablado en contra de mi autoridad. Si he participado, Señor, de rebelión, de desobediencia en contra de las autoridades que tú has colocado sobre mi vida. Te pido perdón, Señor, te pido misericordia. Y en el nombre de Jesús, diga conmigo, en el nombre de Jesús, yo renuncio al espíritu de Absalón. Renuncio a hablar en contra de mi autoridad. Renuncio, Señor, a la altivez, a la soberbia, a la arrogancia, al rencor, al resentimiento en mi corazón. Nada de lo que me hicieron me lo pueden restituir. Solo tú, Señor, puedes sanar mi corazón, puedes levantar mi vida, salvar mi alma y darme respuesta frente a mi necesidad, frente a mi petición. Señor Jesús, vengo a ti, coloco mi carga y mi peso delante de tu presencia. Te pido, Señor, que me perdones, que me laves, Señor, con tu sangre preciosa, que me limpies con tu santa palabra y que sanes mi corazón y cierres toda herida. Yo derribo, Señor, todo argumento y toda fortaleza de mi mente y de mi corazón que he levantado en contra de mis autoridades. Yo perdono, Señor, a mis padres por lo que hayan dicho, hayan hecho o dejado de hacer en mi vida desde el momento que fui concebido hasta el día de hoy. Yo perdono, Señor, a una autoridad, a un jefe que me dañó, que habló mal de mí, que me subestimó, que me trató mal. Yo perdono, Señor, a toda figura de autoridad que haya sobre mi vida, mandatarios, alcaldes, presidentes, mis pastores, mis líderes y toda persona que tú has colocado en autoridad sobre mí. Yo los perdono porque yo entiendo que no pueden hacer nada para arreglar mi corazón, pero tú sí puedes, Señor. Tomo la decisión de perdonar, de pasar por alto la ofensa, porque quiero ser sano, quiero ser libre y quiero ser bendecido. Señor Jesús, proclamo libertad sobre mi vida. Tu palabra dice que conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Hoy, mi Señor, me declaro libre en el nombre de Jesús, por la sangre bendita del Cordero de Dios.
y te doy gracias, Señor. Amén. Levante sus manos al cielo, cierre sus ojos, quiero orar por usted. Padre, yo bendigo a cada varón, a cada mujer, a cada joven, a cada niño, a cada señorita. Padre, yo declaro libertad sobre su vida. Declaro que se va el rencor, la altivez, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia. Toda obra de maldad se va de sus corazones, de sus vidas, que se ha levantado, que se ha anidado, que se ha fortalecido en contra de sus autoridades, en contra de sus padres, en contra de sus líderes, en contra de sus pastores, en contra de cualquier figura de autoridad que hubo o que hay en su vida. En el nombre de Jesús los declaro libres y declaro que se pudre todo yugo, toda cadena, toda atadura y toda maldición en sus vidas es anulada, cancelada y destruida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Coloca, Señor, un verdadero arrepentimiento, coloca un verdadero perdón hacia sus familias, hacia sus padres, hacia sus autoridades, en el nombre de Jesús. Señor, restaura, Señor, liberta, Señor, renueva, Señor, fortalece, Señor, levanta la vida de tu siervo, de tu sierva, para la honra y la gloria de tu santo nombre. Yo proclamo libertad sobre sus vidas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Usted diga conmigo, amén. Amén. Diga conmigo, amén. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta hora, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Salvador eterno. Gracias, Padre precioso de la gloria. Declaro libertad sobre esta iglesia, sobre este ministerio, todo espíritu de Absalón que ha venido a dañar, a destruir los corazones, las vidas, los ministerios, los hogares, Señor, es atado, es ligado en el nombre de Cristo y es echado fuera de este lugar, fuera de nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Siéntese por un momento, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas en esta hora. Saludamos a los hermanos a través de las redes sociales, los bendecimos, los invitamos a compartir esta palabra que es una palabra de grande, rica y poderosa bendición. Dios los bendiga, amados, Dios los guarde, gócesen con el Señor y compartan la bendición en el nombre de Jesús.